buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, nosotros seguimos los acontecimientos de la segunda vuelta a pocos días de la elección. El próximo domingo el Perú definirá si sigue optando por las libertades políticas y económicas o avanza hacia una noche autoritaria, larga, tenebrosa, tal como hemos escuchado, hemos leído en las expresiones del candidato Pedro Castillo. Pero el día de ayer se desarrolló el debate de los dos candidatos en Arequipa. Hay varias conclusiones seguramente que extraer de esto, ya se ha escrito este tipo de cosas en el portal, pero el día de hoy hemos convocado a dos políticos de larga trayectoria, dos políticos de raza, Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaúnde, ambos excongresistas, ambos con mucha trayectoria y experiencia política y también con oficio en el desarrollo de las campañas electorales. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias por aceptar la conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Muy buenas tardes, Vitocho. Un placer estar con usted. Hay que decir Vitocho y Víctor Andrés para diferenciarnos. Buenas tardes a los dos. Con mucho gusto, un placer. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, la primera pregunta que yo les plantearía es la pregunta de oficio, de cajón. ¿Quién ganó el debate de acuerdo a sus interpretaciones? Juan, no sé si deseas empezar. Por supuesto. Mira, hablar de un ganador, de un claro ganador, es una situación difícil, por una sencilla razón. El formato del Jurado Nacional de Elecciones impide que se mida un atributo clave para un competidor, como es el temperamento, la capacidad de respuesta inmediata, la reacción ante una situación imprevisible. Es un formato muy acartonado, que más nos lleva a que este debate parezca un paso oral. Por otro lado, no debemos olvidar que los bloques en los cuales participan los contendores son bloques que han sido definidos por los partidos políticos. Entonces yo creo que tomando en cuenta lo que hemos podido ver, la propuesta, el planteamiento, lo que vendría a ser las metas en el corto plazo, ha habido una diferencia sustantiva que favorece a Keiko Fujimori. En el otro elemento, el que tiene que ver con la capacidad polémica, la personalidad del candidato, poco podemos evaluar porque el formato no se presta. Entonces, si alguien ha salido beneficiada el día de ayer, creo que es Keiko Fujimori sobre la base de propuestas concretas, en algunos casos con datos que se aportaron como elemento que sostenía el argumento, y en el caso de Pedro Castillo creo que fue en su contra la abundancia de situaciones y de frases pintorescas para poder describir algún tipo de política pública y que simplemente empañaron su participación. Ahora, me llamó la atención profundamente que el tema de seguridad ciudadana y lucha contra el terrorismo no haya sido tomado como uno de los bloques sustantivos. Y creo yo que ahí está la mano del Jurado Nacional de Elecciones, pues se sabe que ese bloque hubiera favorecido largamente a Keiko Fujimori y perjudicado al señor Pedro Castillo. En fin, creo que la gran ganadora del día de ayer, gran ganadora en términos de lo que significa performance del debate, pero que no necesariamente significa un incremento en las encuestas, ha sido Keiko Fujimori. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿cuál es tu apreciación sobre el tema? Bueno, yo coincido con Juan y yo añadiría algo más. Yo creo que sí, que ha habido un ganador, evidentemente, pero también ha habido esa ganancia se va a traducir en algunos votos. Hay que recordar que esta es una elección casi de fotografía, de final de fotografía, y va a ser, se va a ganar por 50.000 votos, 100.000 votos. No creo que haya más diferencia entre uno y otro candidato. Y en ese caso sí importa un debate como el que hemos tenido anoche. Sí importa. Lógicamente, el señor Castillo habla muy bonito para los de abajo, porque él es profesor de primaria y él tiene que hablar en idioma muy sencillo, muy simple, para que sus alumnos de 3, 4, 5, 6 años puedan entenderlo. Y ese lenguaje, que le es además natural en él, porque no tiene formación para más tampoco, entonces él lo aprovecha muy bien, saca mucho provecho de su poca formación o limitada formación para formar a niños de colegio, de primaria, y por lo tanto eso lo emplea ahora y llega seguramente a un sector importante del país. Pero su intervención
y sus conocimientos son muy limitados, muy limitados. Es lo que me decía pues Andrés Oppenheimer, es el presidente más ignorante, es el candidato a la presidencia más ignorante de América Latina. Y eso es decir mucho, ¿no? Que lo diga sobre todo alguien de afuera es decir mucho. Entonces yo creo que él ha ratificado un poco sus minúsculas cualidades. Y en el caso de Keiko, me parece que en el caso de Keiko, ha confirmado también su abundancia de propuestas, ¿no? Alguien decía lluvia de propuestas. Sí, es verdad, una lluvia de propuestas, pero yo estoy seguro que si las ha hecho de la mano de Carranza, que es un hombre muy serio y muy preparado, estoy seguro que las propuestas van a ser viables. Ahora, ¿el Perú se va a endeudar? Claro que sí, pero todos los países del mundo se están endeudando en este momento. O sea, es decir, el Perú es el menos endeudado de América Latina, pero acabará teniendo una deuda de 10 o 10 puntos más de la que ya tiene. Pero ya Kuczynski y Humala se ven endeudados antes de la pandemia. Y ellos son responsables un poco de haber pasado de un 15, 18, 19% de endeudamiento del PBI a un 35% que está actualmente. Claro, la pandemia ha subido un poco, pero mucho más subió sin pandemia con Kuczynski y con Vizcarra y con Humala. Entonces yo creo que sí, nos vamos a endeudar para cumplir con este programa. Es inevitable, pero es que la pregunta es, ¿podrá gobernar alguien sin un programa parecido? Yo creo que no. Ya, sobre ese tema quisiera plantearles una hipótesis, no sé qué les parece. Bueno, Keiko llega a este debate con un empate técnico dramático y la primera impresión que particularmente el suscrito tiene es que Keiko gira a la izquierda. Es decir, las propuestas que ella desarrolla, ¿no es cierto?, para los emprendedores, créditos, para los sin agua, para el 40% del canon, para el turismo, es un giro a la izquierda y por momentos es un giro también de cierto tinte populista, cuando por ejemplo dice aumento el sueldo mínimo vital, contratos de 50.000 docentes, los CAS, y por momentos hacía recordar algo así como esos giros que solía hacer García, esos guiños al populismo, a la izquierda, en momentos dramáticos de una campaña electoral. ¿No sienten que Keiko, por momentos, mire, si se hubiese tratado de un observador que no conoce los antecedentes de ambos candidatos, hubiera dicho, Keiko es la candidata de la izquierda? ¿No perciben eso, no sienten eso el día de ayer en las intervenciones de ambos candidatos? Mira, en primer lugar yo creo de que Keiko Fujimori es consciente que ella llega a la segunda vuelta por errores de Hernando de Soto y de Rafael López Aliaga. Ella hasta días antes del resultado del 11 de abril peleaba el segundo lugar con Hernando de Soto y con López Aliaga. López Aliaga tenía una posición populista de derecha claramente establecida, estaba identificado con un electorado radical de derecha, mientras Hernando de Soto utilizaba el plano técnico para destacarse y Keiko no se sabía a dónde ir. Keiko por momentos se plegaba al fujimorismo duro, en otros momentos hablaba técnicamente, en otros momentos intentaba hacer algo de propuestas populares, pero no se identificaba. Al final empezó a destacarse en la medida que empezó a hacer planteamientos más populares y se distanció del tecnicismo. Y creo de que eso es lo que la lleva finalmente a la segunda vuelta con las justas, ¿no? Por un punto, por medio punto. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor Andrés, en que hay un giro más que a la izquierda, un giro populista. Aún más, tengo que decirle a todos nuestros oyentes, esa es una frase que tú utilizaste según editorial del Montonero, y lo cual reconozco intelectualmente, y yo creo que es lo que ha hecho Keiko Fujimori. Hay un giro populista. Pero sin ese giro populista es imposible ganar en una segunda vuelta. O sea, uno tiene que abundar en ese tipo de propuestas. Es el gas de 12 soles de Ollanta-Humala, es la maldita SUNAT de Alejandro Toledo, es al diablo con los empresarios, la banquera de los ricos de Alan García. O sea, o los service, ¿no? O los service, ¿no? Maldito a service. Entonces, esas frases que condensan el malestar ciudadano no existe en estos momentos ni en Pedro Castillo,
ni en Keiko Fujimori, pero sí una serie de propuestas, yo creo populistas y necesarias, porque como decía Vitocho hace un instante, la ventaja de la propuesta populista, popular, de Keiko Fujimori, populista y popular son cosas distintas, lo tengo claro, pero hay de ambas cosas, es que tienen sustento. Es decir, el mismo Luis Carranza, y esto lo señalaba hace un momento Vitocho, ha señalado que los bonos, el aumento, todos los planteamientos de Keiko Fujimori tienen sustento económico. Esa es la ventaja, a diferencia de lo de Pedro Castillo. Y finalmente, ese giro populista es el que le puede permitir ganar en este tramo final. No encuentro yo otra posición. Aún más, hoy día en Arequipa, donde he sido entrevistado, en Ancash y en Junín, es el tema del reactiva para los pobres, el tema de pensión 65 y el tema de los bonos, lo que está generando mayor adhesión popular. Ahora, que en este tramo ella comete el error de pasearse hoy y mañana con un determinado grupo de gente en Arequipa, esa es otra cosa. Podría perder lo avanzado. Yo creo que en estos 2 días ella debería tomar un vuelo y salir de Arequipa cuanto antes e irse a los lugares donde las papas queman como Cajamarca, Ancash, para tratar de disminuir la ventaja que ahí tiene Pedro Castillo, abundando en este lenguaje populista. Vitocho, ¿compartes esta idea de que hay un giro a la izquierda? De que... A ver, yo diría que es un giro hacia Acción Popular en todo caso, porque estamos hablando del centro izquierda y de el cambio hacia adelante, ¿no? Pues según la señora Keiko le escucho decir cambio hacia adelante, parecería que ha recogido un poco las enseñanzas de Acción Popular. Mira, yo creo que más que a la izquierda, yo creo que al centro, ¿no? Al centro izquierda, más que necesariamente a la izquierda, y además ella tiene un electorado ganado en el fujimorismo, un núcleo duro. Ella tiene que ganarse al electorado que está más a su izquierda, de todas maneras. Al DIE. Así es. Vitocho, pero un pequeño apunte. Ayer ella parecía la candidata de la izquierda y no Pedro Castillo. Cualquier observador. Es que Pedro Castillo, primero, que no dijo nada raro ni extraño, habló de cosas muy graciosas. Al final no sabes si era de izquierda, de derecha, de centro, si era Sendero o era el Papa Francisco. Tú no sabías, porque hablaba de generalidades y de cosas muy graciosas. No dijo nada concreto. No dijo nada, salvo las críticas que le hizo a Keiko de las esterilizaciones forzadas. Pero no sé realmente qué cosa dijo. Es decir, si tú no conoces el Perú y no conoces a Cerrón y no conoces a Castillo ni a nadie y lo escuchas, un extranjero, un turista, piensa pues que es cualquier cosa, que es inclusive un pastor evangélico. No, pero se ha hablado generalidades. Ahora bien, yo creo que añadiendo lo que ha hecho Juan es lo siguiente. Yo creo que ella ha ganado por los errores de Soto y evidentemente, y de López de Aliaga, pero ha ganado también por el vizcarrismo de Forsyth, de Guzmán y de Verónica Mendoza. ¿Por qué Verónica Mendoza casi se queda fuera de la valla electoral? Porque ha entrado con las justas. Creo que inclusive ha ayudado un poquito por la OMPE. ¿Por qué y Guzmán y Forsyth han estado fuera? ¿Por qué? Porque eran vizcarristas, porque es parte del gobierno de Vizcarra. Y el Perú ha rechazado a Vizcarra a través de ellos, los ha castigado, porque Verónica Mendoza tenía mejor programa que Castillo, lejos. Equipo, equivocado no, pero tenía equipo. Ahí está Echade, ahí está pues Campodónico, ahí está pues Pedro Franque, mal o bien, ahí están, equivocados o no, pero son gente que cierta formación y cierta cultura y cierto profesionalismo. Pero el otro no tenía nada y era además Movadef, Conare. ¿Por qué la gente se va a Castillo y no a Verónica? O a Marco Arana y no a Castillo. ¿Por qué Marco Arana finalmente somos más estructurados, más inteligentes, con mayores ideas? ¿Por qué? Porque el otro es anti-vizcarrista, está alejado del vizcarrismo, claro, demasiado cerca del Movadef, pero alejado del vizcarrismo. O sea, la gente ha votado contra Vizcarra, contra Forsyth, que era candidato de Vizcarra, contra Guzmán, que era candidato de Vizcarra, y con todos los vizcarristas. Entonces, por eso es que al final
Quien no era vizcarrista era Pedro Castillo, totalmente alejado de Vizcarra, y Keiko, totalmente alejado de Vizcarra. Además, perdón, destruido por Vizcarra, porque el Congreso lo ha cerrado Vizcarra pensando en Keiko, no pensando en otra cosa. Ahora, quiero otra pregunta vinculada al debate, ¿no? Luego del debate, digamos, hay una idea. Keiko aparece como más estadista, con más propuestas viables. El señor Castillo aparece como una suma de improvisaciones. Y considerando que las encuestadoras nos dicen que hay un 20% de gente que todavía no ha decidido su voto, entre blancos, nulos y viciados, y gente que podría cambiar su voto, ¿ustedes creen que este debate va a tener un efecto en las tendencias electorales? Particularmente yo tengo la impresión de que sí va a influir en las tendencias electorales, pero no sé cuál es la apreciación de ustedes. Mira, ya. Sin ninguna duda, pero no como quisiéramos. Como decía al inicio de nuestras intervenciones, creo que el formato del debate no ayuda. Y no ayuda por varias razones, inclusive el tiempo. ¿Cuánto de los millones de peruanos que empezaron a ver el debate ayer lo terminaron? ¿No? 3 horas es demasiado. Nosotros que estamos interesados en política podemos acompañar los 180 minutos de debate, pero hay una gran cantidad de gente que no. Efectivamente, Juan, recién reparo que han sido 3 horas. 3 Lo que horas. sucede es que como nosotros estamos acostumbrados a seguir lo político, yo me imagino que la gente común y corriente... Mira, yo te hablo, tiene toda la razón. Mis compañeros de promoción de la universidad, yo veía el chat, empezaron comentando el debate y luego soy Netflix, me voy. O sea, la última hora casi nadie la ha visto. Porque aburría. Aparte, se le veía a un Pedro Castillo agotado totalmente, agotado. Se lo transmitía. Entonces, no ha habido oportunidad para que se redondee con una frase, como por ejemplo Pedro Pablo Kuczynski cuando en el 2016 le dice, no has cambiado, pelona, y eso fue lo único que quedó en el debate. Lo único, los últimos 30 segundos. Y el titular del Comercio, no has cambiado, pelona, ¿no? Y se logra voltear esos 2 puntos que nos separaban a una semana. Entonces, ¿de qué ha ayudado? Ha ayudado. En eso coincido contigo y con Vitocho, pero no en la dimensión que quisiéramos. Porque el debate, el formato, lamentablemente no ayuda. Ahora, sí creo yo que esta semana está empezando mal para Keiko por el evento de Arequipa. Ella ya hizo sus promesas por la democracia, ella ya hizo una serie de compromisos. ¿Por qué abunda en ello? Porque quiere Álvaro Vargas Llosa y una serie de personas que han viajado para que ella firme, porque uno de los puntos de Arequipa es ir en contra del señor Pedro Castillo, es decir, es una clara marginación. Yo creo que es un error invitar a un evento, decir, firma por la democracia a uno sí y al otro no. Con eso ya estás haciendo una diferenciación que va a ser utilizada por los señores partidarios de Pedro Castillo. Yo creo que en este tramo final es cuando Keiko tiene que darse baños de popularidad, evitar ese tipo de compromisos, salir de Arequipa en el primer vuelo, empezar a trabajar activamente en estos 4 días que quedan de campaña, en la profundización de su mensaje que tú has catalogado como de un giro a la izquierda, al populismo. Esos son los elementos que le van a permitir ganar los 2 puntos que necesita. Mira, si nosotros nos olvidamos del empate estadístico, yo creo que ayer Keiko ha logrado empatar. El día de ayer, ya no como consecuencia de la estadística, ¿no?, sino como consecuencia de la realidad, ya están empates. ¿Cómo se va a definir quién gana? Es esta semana, estos 4 días. Y ahí hay que evitar cometer errores. De acuerdo. Víctor Andrés. Bueno. Yo creo... No, ¿tú me ibas a preguntar algo o continúo? No. Era en el sentido siguiente, si este debate iba a cambiar la tendencia electoral a favor de Keiko en la medida en que se reconoce que se posicionó mejor. Esa era la idea de esto. No, yo creo, a ver, yo creo, yo ya lo dije en un determinado momento, yo creo que el debate sí ha sido importante porque hay un empate técnico. No lo sería si uno está muy arriba y otro muy abajo. Pero en este caso creo que sí. Se gana puntos por todas partes. Ahora, Juan tiene razón, 3 horas. Oye, ni siquiera tú aguantas una película de 3 horas en el cine. Te vas a una película de 3 horas y te retiras. No hay ni cómo sentarse. Muy buena observación, ¿eh? Claro. Lo que pasa, Vitocho, es que no nos damos cuenta nosotros, porque nos interesa tanto el debate, estamos tan metidos
en el asunto político que 3 horas pues se pasa sin Claro. sentido. Mira, yo lo vi el debate con unos amigos en una casa amiga, vecina, y sirvió sanguchito, sirvió jamoncito, quesito y unas botellas de vino. Claro, al final yo comí demasiado y otros tomaron demasiado. O sea, 3 horas es mucho. La canchita te falta. En el cine, si vas a ver una película de 3 horas, la canchita te falta. Tienes que salir a buscar más canchita. O sea, realmente es exagerado. Las preguntas de fuera, de gente de fuera, ¿qué importancia tenía? O sea, más importante era el debate entre los dos. Si hay dos candidatos, o sea, ese formato puede servir para una exposición de 6 personas o de 10 personas, pero un debate de 2 final, el formato está totalmente equivocado. Esos señores jurados no saben lo que han hecho. No saben lo que han hecho. Pero yo creo que sí, el formato ha sido muy malo. Ahora bien, las promesas de Keiko, bueno, tienen que ser promesas que se cumplan, porque el Perú está rabioso, está de una frustración tremenda, nunca antes vista en el Perú, con una pandemia también nunca antes sufrida. Entonces, Castillo es producto de la rabia, es un candidato rabioso, ¿no? Entonces, necesita quien gane, y si gana Keiko con las promesas que ha hecho, tiene que cumplirlas. ¿Cuánto le cuesta al Perú? Bueno, le va a costar 50, 60, 70 mil millones de soles, probablemente, que tendrá que endeudarse. Por suerte, hay margen todavía para endeudarse y todos los países del mundo se están endeudando. Hay que tomar en cuenta que la pandemia ha caído mal en muchas partes. En el Perú, fatal. El Perú tiene el índice de muertes más elevado del mundo, junto con la India. El más elevado del mundo. Es el peor gobierno que ha manejado la pandemia. Pero todos han sufrido. Piñera, a pesar que Piñera ha manejado bien la pandemia, es impopular y se le ha levantado el país y ha tenido que convocar una constituyente. Piñera. En el caso de Bolsonaro está muy mal. Fernández, a pesar que es medio caviarón, también está con problemas en Argentina. Bueno, en Ecuador acaba de cambiar de gobierno, pero en Colombia hace casi más de 2 meses que están en pie de guerra y Duque se balancea. Y lo mismo pasa un poco menos en México. En Estados Unidos, Trump, ¿por qué pierde Trump? Por su mal manejo de la pandemia. Porque los presidentes de Estados Unidos siempre se reeligen y con la economía con Trump había mejorado. ¿Por qué cae Trump? Por la pandemia. ¿Por qué hay problemas con Johnson en Inglaterra? Por la pandemia. ¿Por qué pierde la izquierda en España? Por la pandemia. O sea, la pandemia ha creado conmoción en muchos gobiernos. Unos que han manejado mejor que otros la pandemia también. Entonces, en el Perú tampoco puede ser la excepción. Entonces, si tú no planteas soluciones, bueno, pues Keiko tendrá que despedirse pronto del gobierno. Si quiere gobernar 5 años, tiene que hacer lo que está diciendo. Y yo creo que con Carranza atrás, le habrá Carranza hecho los números y le habrá dicho, sí, se puede. Claro, lo que en realidad Keiko y el señor Carranza han propuesto es lo que, bueno, también en todo el mundo está pasando eso. Es un keynesianismo agresivo, pero absolutamente técnico y responsable en el sentido del manejo del déficit, de la deuda. Pero estamos ante un keynesianismo que antes parecía pues una herejía con el modelo, ¿no? Una salida populista con respecto al modelo, ¿no? Pero como bien dices, Carranza es una de las mejores garantías de que ese keynesianismo, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, sea absolutamente... Mira, Tocayo, si la propuesta la hace Pari, no la creo. Pero si la hace Carranza, sí la creo. Esa es la diferencia. El mensaje es el mensajero, está clarísimo, ¿no? Sí, es la probabilidad muy buena apreciación, ¿no? Y quizá por eso Keiko tiene la posibilidad de virar a la izquierda con absoluta responsabilidad. Víctor Andrés, una cosa, mira, hace como 2 o 3 meses, salió un artículo extraordinario de Paul Krugman en el New York Times, respondiendo las críticas que recibía Joe Biden
por meter $2 billones a la reactivación norteamericana post-pandemia, ¿no? O por la pandemia. 2 billones, 2 millones de millones. ¿Y qué decía Krugman? No hay nada más cercano a la lucha contra la pandemia que hablar de que estamos en una economía de guerra. Y cuando se habla de una guerra, se habla de medidas extraordinarias. 2 billones de dólares es poco para lo que se necesita para reactivar. Sí, Deberíamos ser excepcionales e ir a 4 billones. ¿Qué es lo que tú estás planteando con el keynesianismo? No, yo no estoy planteando eso. Tengo muchos pero planteando, recelos. no, justificando, pero sí estoy de acuerdo en que tienen que haber medidas agresivas. O sea, no es equivocado de ninguna manera hacer planteamientos de bonos, de un reactiva para las empresas medianas. Mira, No, si tú ves por supuesto. el sector turismo, uno de los méritos de Keiko de ayer, y eso es parte del oficio político del cual hemos venido hablando los tres, es que aprovechando las preguntas ciudadanas, las respondía en 30 segundos y los 30 segundos, ¿para qué los utilizaba? Un mensaje a los gastrónomos, un mensaje al turismo, un mensaje a los transportistas, ¿no? Mensajes focalizados, que yo creo que eso va a ayudar muchísimo a Keiko Fujimori para obtener votos de esos sectores focalizados, a donde ha dirigido mensajes quirúrgicos, así, a la vena. Bueno, a ver, por si acaso, lo que yo trato de interpretar, digamos, la descripción correcta de Víctor Andrés García Belaúnde, esta visión expansiva del gasto, es cuando digo keynesianismo, lo que digo es el mundo está en un keynesianismo luego de la pospandemia, ¿no? Y con Carranza efectivamente uno siente que ese keynesianismo es viable, es absolutamente técnico, ¿no? Ahora, ustedes son políticos de larga trayectoria, ¿no? Entonces, digamos, no se puede especular más sobre cuál va a ser el efecto de este debate en las tendencias electorales, porque finalmente es un mundo complejo, incluso con aspectos espontáneos en la opinión, y es bien difícil interpretar cómo se mueve este orden espontáneo electoral, ¿no? Porque también hay un mundo espontáneo. Pero sí quiero preguntarles sobre el escenario que se avecina para la República luego de las elecciones del 6 de abril, ¿no? Hay un escenario en el que Keiko gana, ¿no es cierto? Y hay un escenario también posible en el que Pedro Castillo gana. Pero en ambos escenarios, ¿no? La situación de polarización y confrontación parece inevitable. Hablemos sobre esto. Juan, Víctor Andrés, ¿qué opinas de estos dos posibles escenarios? Bueno, yo considero... Perdón, adelante, sí, Víctor no, Andrés. sí, Juan, adelante, Juan. Bueno, yo considero de que ya estamos en un escenario polarizado, y por tanto la situación de confrontación no se va a dar tanto en esta semana, sino post-electoral. En esta semana, si cualquiera de los dos grupos comete la barbaridad de ejercer la violencia en contra del otro, sea física o verbal, va a ir en contra de sus posibilidades electorales, salvo que haya una denuncia de gravísima magnitud. Pero sí veo yo con especial preocupación la forma como se van a recibir los resultados el día lunes. Por eso me extraña que ni de parte del jurado, ni de parte del comité ético de las personas que quedan, ni de parte del defensor del pueblo, haya ni un llamado a la paz, a la calma y a la aceptación de resultados. Yo creo que hay que ir preparando el ambiente para que en la noche del 6 de junio, sobre todo si los resultados van a ser ajustados, en lo cual coincido plenamente con Vitocho, se llame en primer lugar a que se reconozca que ese es un resultado electoral y por lo tanto de la democracia, y como demócratas debemos aceptarlos, y un llamado a la paz social. Ese es un trabajo que debería hacer el cardenal Barreto, que debería ser el defensor del pueblo, que debería ser el comité ético, el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y no se está hablando nada en ese sentido. Durante esta semana dudo mucho de que exista alguna manifestación extrema de violencia verbal o física, porque no le conviene a ninguno de los dos. Pero a partir del 6, la polarización se puede agudizar y podríamos estar en presencia de un clima de violencia que debemos evitar. Víctor Andrés. No, bueno, pero pedirle, Juan, al cardenal Barreto que salga a buscar la paz social si gana Keiko es casi imposible, ¿no? No puede. Eso es casi imposible. Barreto ha descubierto la política a los 70 años, ha sido elegido cardenal muy viejo.
y en Huancayo era fanático de Dow Run, apoyaba a Dow Run en contra de sus trabajadores, olvídate, en contra de la a favor de la contaminación de Dow Run, de las estafas del gringo, el dueño de Dow Run, o sea, Barreto pues está, en fin, es una de las pocas veces que creo que la Iglesia cometió el error de elegirlo cardenal. Pero en fin, en todo caso, lo que yo sí creo es lo que tú dices, Juan, y lo amplío, en el sentido de que gane quien gane, el país ya está polarizado, desgraciadamente. Está polarizado, o sea, siempre ha habido polarizaciones, pero no ha sido tan graves como la actual. Hay que recordar que claro, a los años 30 hubo polarización entre los comunistas y los apristas. Y los apristas eran el muro de contención de la izquierda en ese momento, ¿no? Desapareció el aprismo, el muro de contención pasó a ser un poco al comunismo o al izquierdismo, pasó a ser un poco el fujimorismo. Y entonces lo han atacado duramente, han hecho que Fuerza Popular se convierta en una organización criminal. Yo como miembro de un partido me afecta, por supuesto que sí. No, mi partido no se ha acusado de eso, pero el día de mañana podría ser con el mismo criterio. Si alguien ha aceptado plata de alguien, de una persona poco clara en sus asuntos económicos, Acción Popular se convierte en una organización criminal. Eso no se puede ni aceptar. O sea, ese tipo de cosas han pasado en el Perú y eso ha fraccionado la sociedad. Hoy día la sociedad ya está dividida. Y entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de los dos que gane va a tener problemas muy graves. Unos más que otros. Keiko va a tener problemas en la calle, porque la izquierda sí maneja la calle. Es evidente, la deja mejor que cualquier otra organización política. La calle la maneja muy bien la izquierda. Y basta ver los mítines que hicieron contra Merino. Ahí te das cuenta que en 4, 5, 6 días organizan pues un chongo muy grande y se tumban a un gobierno. Pero en el caso de Castillo también, todas las fuerzas económicas, todos los agentes económicos van a reaccionar y va a haber una fuga total de dinero que va a producir un hueco en la economía peruana y por lo tanto al final ese hueco también hace que la calle se pronuncie por vía indirecta. Pero en ambos casos el país va a quedar fraccionado. Por eso es que si gana uno de los dos, ¿quién de los dos manejará mejor la estabilidad política y económica del país? ¿Quién de los dos? Bueno, o Castillo o Keiko. Bueno, yo creo que al final Keiko va a manejar mejor porque Keiko ya tiene un equipo, tiene un programa que tiene que cumplirlo obligatoriamente, hay que estar vigilantes en eso. Y que todo lo que ha prometido, la lluvia de millones que ha prometido, tiene que darse de todas maneras, porque si no la calle se lo va a pedir. Antes que se lo pida la calle, ella que se adelante. De acuerdo. Bueno, yo les agradezco infinitamente por este diálogo. No sé si ustedes quieren agregar algo a la reflexión en estos días dramáticos que se vienen para la República, ¿no? Estamos jugándonos un momento inédito, es una cosa sorprendente, ¿no? Un momento inédito en la historia del Perú, 4 elecciones sucesivas, un proceso de reducción de pobreza nunca antes visto, y el Perú está optando entre el autoritarismo, una noche comunista o la libertad, ¿no? Entonces, Tocayo, yo nada más, otra cosa más que te quiero decir. Mira, tú me decías que Keiko se tira a la izquierda. Hay que recordar lo siguiente. El Perú, en 10 años o en 12 años, del 2001 hacia el 12 o el 14, ha crecido entre 6 y 7%, el mayor promedio de América Latina y el cuarto o quinto del mundo. Cuarto o quinto del mundo, después de China, la India, Singapur y Malasia, ¿no? El quinto. Bueno, pero ese crecimiento tan grande que tiene el Perú en 10 años no se ha traducido en mejorar los servicios públicos, la atención del Estado hacia el ciudadano. El Estado ha fracasado en todas las líneas. Claro, entonces ese es el problema. O sea, tú tienes que corregir eso. Y lo tiene que corregir un Estado que tiene que volverse eficiente y que tiene que ser eficiente también en el dinero que tiene que entregar. Bueno, Juan. Bueno, para mí, como siempre, un gigantesco placer conversar con Vitocho y contigo,
porque me permite reflexionar sobre asuntos que muchas veces están hundidos e invitar a esa reflexión a todos los ciudadanos. Acá está en juego no un resultado electoral, sino lo que podría acontecer con varias generaciones. Si nosotros miramos estas elecciones en el contexto latinoamericano en la cual autócratas como los de Nicaragua, Bolivia o Venezuela han llegado al poder y lo primero que han planteado es una asamblea constituyente, pues acá Pedro Castillo está planteando el mismo camino, no se ha arrepentido y se ha confirmado. Lo primero que va a hacer es una asamblea constituyente. Entonces, el camino ya ha sido forjado en otros 3 países y acá se repetiría. Así que no nos estamos jugando un resultado electoral, sino un sistema de gobierno, un régimen, el régimen democrático. Y por lo tanto invito a todos nuestros compatriotas a reflexionar en esta semana y votar por la única opción que yo veo para mí, que es la de Keiko Fujimori. Otra cosa, Juan, yo tengo amigos en el Congreso que han sido electos, no muchos, pero tengo, y tú también tienes los tuyos. Yo creo que hay que recomendarles a todos ellos que no se endeuden o a largo plazo por 5 años, no se compren un automóvil o un departamento, cualquier cosa que ellos quieran hacer pensando que van a ganar un sueldo bastante importante durante los próximos años, porque esto va a durar 6 meses, puede durar, si sale Castillo, dura 6 meses o máximo 1 año. Va a ser un congreso muy corto. Sí, pues. Bueno, en fin, las cosas están demasiado claras. Les agradezco infinitamente, Víctor Andrés García Belaúnde, Juan Cheput, infinitamente agradecidos por hacer esta consideración con el Montonero y seguiremos hablando más adelante. Muchas gracias. Y ojalá que el 6, el Perú ratifique la libertad, el camino de la libertad. Bien, muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.